Rina siempre había creído que la vida era una serie de pruebas. Pero la prueba más difícil llegó inesperadamente cuando ella tenía solo 34 años y su amado esposo, Tony, sucumbió repentinamente al cáncer, dejándola a ella y a su hija de 12 años, Clara, solas en un mundo que apenas entendía cómo navegar. De la noche a la mañana, Rina se transformó de esposa y madre a ser la única guardiana, la única proveedora, cargando con la pesada responsabilidad de cuidar a su hija en medio de la interminable tormenta de dolor. Esos primeros meses después de la muerte de Tony fueron confusos. Un ciclo interminable de existencia mecánica. Despertarse, hacer el desayuno, enviar a Clara a la escuela, trabajar en 2 empleos, llegar a casa exhausta, intentar no llorar demasiado fuerte en el baño, fingir que todo estaba bien por el bien de su hija, repetir. Cada noche, cuando Rina arropaba a Clara en la cama, ponía una cara valiente, ocultando la devastación que la carcomía por dentro. Se prometió a sí misma que nunca dejaría que Clara sintiera el peso aplastante que ella misma cargaba, pero era imposible proteger completamente a Clara. La casa, que antes estaba llena de risas y amor, se volvió más silenciosa, más fría. Fotos de Tony permanecían enmarcadas en las paredes. Testigos silenciosos de la creciente distancia entre madre e hija, ambas atrapadas en sus espirales separadas de dolor. Clara, que antes era una niña vibrante y alegre, se volvió más callada, más malhumorada. Había días en que Rina la encontraba mirando fijamente la foto de Tony, abrazándola hasta quedarse dormida. La soledad, la falta de calidez, se filtró profundamente en el alma de Clara como un veneno. Y Rina, abrumada por las facturas, el estrés laboral y su propio corazón roto, luchaba por acercarse a su hija. Se dijo a sí misma que solo necesitaban tiempo. El tiempo curaría las heridas. Tenía que hacerlo. Pero el tiempo, como pronto se dio cuenta, tenía un cruel sentido del humor. En lugar de sanar, estiró aún más la distancia entre ellas. Los años pasaron de esta manera, arrastrándose como una pesadilla en cámara lenta. Clara entró en su adolescencia en un vacío emocional, tratando de llenar el profundo agujero que dejó la ausencia de su padre. Buscaba consuelo en lugares que no comprendía del todo. Espacios en línea, medios, relaciones, cosas que Rina solo notaba parcialmente, pero que estaba demasiado agotada para enfrentar adecuadamente. Para cuando Clara cumplió 18 años, había construido su propio mundo, una fortaleza solitaria y oculta de anhelos reprimidos y confusión que Rena apenas podía vislumbrar desde afuera. Mientras tanto, Rena enfrentaba sus propias batallas internas. No solo se sentía sola, estaba aterrorizada de que Clara se alejara demasiado, aterrorizada de estar fallando como madre, aterrorizada de que la vida, que una vez pareció llena de promesas, la hubiera reducido a esto. Una mujer exhausta y vacía, luchando cada día solo para seguir respirando. Fue por esa época cuando Rena conoció a Kevin. Se conocieron de la manera más común, a través de amigos en común, en un pequeño evento benéfico en la ciudad. Kevin no era ostentoso, ni excesivamente encantador, pero tenía algo que Rena no había encontrado en mucho tiempo: amabilidad sin expectativas, ojos cálidos, una sonrisa gentil y, lo más importante, comprensión. Kevin también era viudo. Había perdido a su esposa 3 años antes debido a una enfermedad repentina, y él también cargaba con heridas invisibles que no se habían sanado del todo. Estaba criando a 2 chicos, Noah, de 21 años, y Ricky, de 19, navegando por el complicado laberinto de la paternidad en solitario, al igual que Rena. Comenzaron a hablar. Una conversación llevó a otra. Un café se convirtió en varias cenas. La tristeza compartida poco a poco se transformó en esperanza compartida. Al principio fue torpe. 2 personas rotas tratando de armar algo que se pareciera a la felicidad, pero era real. Y, por primera vez en años, Rena se permitió esperar que tal vez, solo tal vez, una segunda oportunidad de tener una familia no fuera imposible. Después de un año de noviazgo, decidieron casarse. La boda fue un evento sencillo e íntimo. Clara estaba al lado de su madre con un vestido azul delicado, observando cómo su madre intercambiaba votos con este nuevo hombre que parecía preocuparse genuinamente por ellas. Noah y Ricky llevaban trajes a juego, ambos luciendo ligeramente incómodos, pero sonriendo de todos modos. No fue perfecto, pero era un comienzo. Las familias se mudaron juntas a la espaciosa casa de Kevin en las afueras de la ciudad. Al principio, la transición fue más suave de lo que Rena se había atrevido a esperar. Las comidas eran más animadas. La casa, que antes era tan opresivamente silenciosa, ahora resonaba con conversaciones casuales, videojuegos sonando desde la sala. Habitación. La risa de Clara se mezclaba con las bromas de los chicos. Se adaptaron unos a otros, sorprendentemente bien. Clara se encontró riendo más de lo que había reído en años.
Noah, siendo el mayor, a menudo ayudaba con las tareas sin que se lo pidieran. Ricky, el más travieso, rápidamente hizo conexión con Clara por su amor mutuo por las malas películas de terror y por gastar bromas a Kevin en cada oportunidad. Kevin era paciente, cariñoso, muy diferente de los hombres descuidados que Rina había conocido en sus años de soledad tras la muerte de Tony. Por un tiempo, Rina se permitió creer que finalmente habían escapado de la sombra del pasado. Pero lo que Kevin y Rina no sabían era que, mientras los adultos sanan con el tiempo, los adolescentes sangran de manera diferente. Clara y Ricky, cercanos en edad y temperamento, compartían un vínculo que sutilmente se transformó en algo más complejo. Bajo sus inocentes burlas fraternales, había una corriente de tensión que ninguno reconocía verdaderamente. A veces, se miraban a los ojos un segundo demasiado. Sus bromas a veces tenían un filo incómodo, y una vez que la curiosidad se mezcla con la adolescencia, la tentación encuentra su camino a través de las grietas. Clara, habiendo pasado años buscando refugio en Internet, había desarrollado sin saberlo una adicción peligrosa al contenido para adultos. Tarde en la noche, en la privacidad de su habitación, exploraba los rincones más oscuros de Internet, buscando algo, cualquier cosa, para adormecer el vacío interior que sentía. No se trataba de lujuria, o sí se trataba de llenar el vacío. Y Ricky, dejado a sus propios medios tras la pérdida de su madre, había viajado por un camino similar. Él también ahogaba su soledad en fantasías en línea. Las imágenes difuminaban la línea entre la realidad y el deseo. Un día, aparentemente insignificante, un error lo cambió todo. Ricky había estado usando su portátil en la sala de estar, navegando casualmente por sitios explícitos, demasiado descuidado para cerrar correctamente el navegador. Clara, bajando para buscar un bocadillo, vio la pantalla de reojo al pasar. Se detuvo en seco. Ricky se dio cuenta un segundo demasiado tarde y cerró la laptop de golpe, con el rostro enrojecido. Ambos se quedaron parados ahí, paralizados por la vergüenza compartida. Ninguno habló. Ninguno podía mirarse a los ojos. Clara murmuró algo ininteligible y subió corriendo las escaleras, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Ricky se sentó de nuevo, con la cara ardiendo, lleno de vergüenza, pero también con una extraña y latente emoción. Esa noche, Clara no podía dormir. El vistazo accidental había despertado algo que había luchado mucho por enterrar. Una fascinación, un anhelo que no sabía cómo controlar. Días después, se presentó otra oportunidad. Ricky dejó la computadora portátil abierta de nuevo, esta vez no tan accidentalmente. Clara se sintió atraída hacia él como una polilla a la llama. Se sentó en el sofá con vacilación, mirando la pantalla, incapaz de apartar la vista. Ricky entró en la habitación lentamente, fingiendo sorpresa, aunque no lo estaba. Un silencio insoportable se extendió entre ellos. «Tú también lo ves, ¿verdad?», Ricky finalmente dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. Las mejillas de Clara se sonrojaron. Abrió la boca, luego la cerró, sin saber qué decir. «Yo, lo siento», murmuró, levantándose para irse, con el corazón latiendo de terror y vergüenza. Pero Ricky le agarró la muñeca suavemente. «Espera, ¿qué tal si nos ayudamos mutuamente?». Sus palabras quedaron en el aire, cargadas de un significado que ella no podía ignorar. Por un momento, Clara se quedó allí, congelada, con la mente a mil. Debería irse, debería gritar, debería contárselo a alguien. Pero en cambio, se encontró asintiendo, casi imperceptiblemente, porque en el fondo, parte de ella desesperadamente no quería sentirse sola nunca más. Y en ese momento, la frágil presa de la contención prohibida se agrietó, abierta. Todo lo que siguió comenzó con una sola decisión. Una decisión nacida no de la lujuria, sino de una profunda soledad que ninguno de los dos sabía cómo curar. Una tranquila tarde festiva, cuando el resto de la casa dormía pacíficamente bajo la ilusión de la normalidad, Clara y Ricky destrozaron esa ilusión para siempre. Con manos temblorosas, miradas robadas y corazones latiendo como animales salvajes, cruzaron una línea que nunca podrían descruzar. El primer encuentro fue vacilante, torpe, impulsado por el miedo mutuo y una curiosidad innegable. Pero la vergüenza que siguió no fue suficiente para detenerlos. En cambio, los unió más. Dos almas perdidas, encontrando un consuelo prohibido en la fragilidad del otro. Lo que no sabían era que Noah estaba observando. Y su descubrimiento pronto desencadenaría una catástrofe tan devastadora que ninguno de ellos se recuperaría jamás. Noah se quedó congelado en la puerta. La escena frente a él se grababa en su mente de una manera que nunca podría borrar. Clara y Ricky, entrelazados, vulnerables, ajenos a todo, excepto el uno al otro, como algo sacado de una pesadilla. Por un momento, ni siquiera pudo hablar. Era como si el mundo se hubiera detenido, la realidad rechazando lo que sus ojos veían.
Cuando Clara finalmente lo notó, jadeó, apartándose, esforzándose por cubrirse con manos temblorosas. El rostro de Ricky se puso blanco de horror, balbuceando. «¡Noah! ¡Espera! ¡No es!». Pero no había palabras lo suficientemente buenas para cubrir el pecado que ahora se filtraba en la habitación. Los puños de Noah se apretaron a sus costados. Su estómago se retorció en un nudo nauseabundo. «Deberían sentirse avergonzados de ustedes mismos», escupió, su voz quebrándose con una furia que apenas reconocía. «Son repugnantes». Las lágrimas inundaron los ojos de Clara. Ella intentó explicarse, su voz apenas un susurro. «Simplemente sucedió. Nosotros no planeamos esto». Ricky, desesperado, interrumpió. «Por favor, Noah. No queríamos que se saliera de control. Simplemente sucedió. No pudimos detenernos y ahora...». Noah lo interrumpió con una mirada de pura repulsión. Se dio la vuelta para irse, para bajar corriendo y contarle todo a Kevin y Rina, para destrozar el frágil cascarón de esta falsa familia. Pero entonces Ricky pronunció las palabras que lo cambiaron todo. «¿Y si no tuvieras que decirlo?». Noah se detuvo a mitad de paso. «Estás enojado ahora», dijo Ricky apresuradamente, poniéndose de pie, tirando de su camisa con manos temblorosas. «Lo entendemos, pero piénsalo. Todos tenemos la misma edad. Todos hemos tenido pensamientos. Podemos ayudarnos mutuamente. No tienes que estar solo». Clara se sentó allí, sollozando silenciosamente, demasiado avergonzada para decir algo. Ella no quería esto. No quería nada de esto. Pero la manipulación de Ricky era rápida, persistente, como un veneno que se filtra en tu torrente sanguíneo antes de que te des cuenta de que estás muriendo. Noah los miró, desgarrado entre el disgusto y una terrible curiosidad inquietante. «Están enfermos los dos», siseó. Pero algo en sus ojos cambió. La soledad, la confusión, el atractivo prohibido, los mismos demonios contra los que luchaban Clara y Ricky. Fueron las últimas palabras de Ricky las que quebraron la debilitarse de Noah. «Sucede a esta edad. No somos monstruos, solo estamos roto». Y así, en esa habitación sofocante, sin entender completamente cómo o por qué, Noah tomó una decisión que los condenaría a todos. Una decisión nacida no del deseo, sino de la desesperación. Los días se convirtieron en semanas. Lo que comenzó como un solo momento de debilidad floreció en una rutina retorcida. Un mundo secreto que solo ellos habitaban. Los tres se volvieron inseparables. No por amor, no por pasión, sino por una vergonzosa supervivencia. Unidos por un entendimiento compartido que nadie más podría descubrir. Se volvieron imprudentes, ebrios del secreto, del peligro, de la falsa sensación de cercanía que fabricaban entre caricias furtivas y promesas susurradas. Dejaron de verse como hermanos, dejaron de verse como humanos. Y luego vinieron las cintas. Al principio, fue idea de Ricky. «Si lo grabamos», susurró una noche, «podemos verlo cuando queramos». Clara había dudado. Cada hueso de su cuerpo le gritaba que era una mala idea. Pero Ricky y Noah, ambos persistentes, ambos anhelando la torcida validación, lentamente desgastaron su resistencia. La primera grabación fue torpe, amateur, un teléfono barato equilibrado precariamente en una estantería. Se reían nerviosamente, enmascarando su horror con risas. Pero una vez que cruzaron la línea, se volvió más fácil. Pronto tenían una colección escondida en lo profundo de la galería cerrada con llave de Clara, archivada con códigos secretos que solo ellos entendían, videos que nunca debieron existir. Sus vidas, durante el día, continuaban como si nada estuviera mal. Cenas familiares, noches de cine, ayudar a Kevin a cortar el césped, jugando juegos de mesa mientras Rena reía, ignorante de que solo unas horas antes, su hija y sus hijastros habían estado filmando cosas indescriptibles arriba. Pero cada mentira se acumula hasta convertirse en una montaña. Y eventualmente, las montañas colapsan. Ocurrió durante la fiesta de cumpleaños número 19 de Clara. La casa estaba llena de globos, pancartas, el olor a glaseado de pastel y el zumbido de música pop barata. Amigos y familiares deambulaban, riendo y bebiendo refrescos, ajenos a la tensión que hervía justo bajo la superficie. Clara, por un momento fugaz, pensó que podía tener un día normal, solo un día libre de culpa. Su amiga Donna, una chica entusiasta y curiosa, no dejaba de tomar fotos. En un momento, ella agarró el teléfono de Clara del mostrador de la cocina, riéndose. «Vamos, tu cámara es mejor». Clara, a mitad de conversación con Ricky, no se dio cuenta al principio. Donna navegó por la galería buscando la aplicación de la cámara, pero su pulgar resbaló y lo vio. Al principio, Donna se congeló, pensando que estaba equivocada. Pero no, ahí estaba. Clara, Ricky, Noah, las inconfundibles imágenes parpadeando en la pantalla.
Su suspiro fue audible en toda la habitación. Antes de que Clara pudiera reaccionar, Donna gritó de risa, pensando que era una broma. Luego mostró el teléfono a otra amiga, y otra, y otra. La risa se convirtió en murmullos, luego en jadeos, luego en susurros de disgusto. En cuestión de minutos, toda la fiesta cambió. Ojos que antes miraban a Clara con afecto, ahora la observaban con repulsión apenas disimulada. La habitación zumbaba con juicio. Zorra. Asquerosa. Enferma. Las palabras no se pronunciaron en voz alta, pero Clara pudo escucharlas de todos modos. Al darse cuenta de lo que había pasado, Clara arrancó el teléfono de las manos de Donna y huyó de la casa. Ricky y Noah justo detrás. Pero ya era demasiado tarde. Los videos habían sido vistos. Se habían tomado capturas de pantalla. La mancha ya había comenzado a extenderse. La noticia se propagó más rápido que un incendio. En cuestión de horas, los rumores circularon en su vecindario. Los padres acercaban más a sus hijos cuando Clara pasaba. Sus viejos amigos dejaron de responderle los mensajes. Noah y Ricky la culparon de inmediato. «Se suponía que debías bloquear el teléfono», gritó Ricky, su rostro rojo de pánico. «Dejaste que lo encontrara. ¡Nos arruinaste!», gritó Noah, su voz quebrándose con traición. Clara sollozaba, tratando de explicar que había sido un accidente, que no había querido que nada de esto sucediera. Pero Ricky tenía razón en algo. Independientemente de las intenciones, el daño era irreversible. Mientras tanto, Kevin y Rena seguían ignorantes, aún sonriendo, todavía recibiendo invitados, hasta que empezaron a llegar los mensajes. Comenzó con un único sonido de notificación. Rena estaba de pie junto a la mesa de ponche, riéndose educadamente de uno de los chistes de Kevin, cuando su teléfono vibró dentro de su bolso. Al principio lo ignoró, suponiendo que era una notificación de trabajo, pero volvió a vibrar, y otra vez, y otra vez. Frunciendo el ceño, se disculpó, alejándose de la charla de la fiesta, y sacó su teléfono con un suspiro. Al principio, pensó que era una broma. El primer mensaje llegó de un número desconocido. Sin texto, solo un archivo de video adjunto. Curiosa y ligeramente molesta, lo abrió. Solo la miniatura le revolvió el estómago. Una imagen oscura y borrosa que no pudo comprender de inmediato. Pero cuando el video comenzó a reproducirse, el mundo de Rena se hizo añicos. Allí estaba Clara, su hija, su preciosa niña, desnuda, enredada con Ricky, con Noah, haciendo cosas que ninguna palabra podría capturar, haciendo cosas que destruían toda esperanza, toda oración que Rena había susurrado en la noche por la felicidad y seguridad de su hija. Sus manos temblaban tan violentamente que casi dejó caer el teléfono. Su respiración se atascó en su garganta, ahogándola. Apagó la pantalla de un golpe, con el corazón acelerado y el pánico apoderándose de su pecho, pero no había terminado. Otro mensaje zumbó, y otro. Diferentes ángulos, diferentes días, diferentes horrores. Su bandeja de entrada se llenó con videos enviados por números sin rostro, cada uno cortando más profundamente en su alma ya herida. Se apoyó contra la pared, luchando por respirar. Los sonidos de la fiesta a su alrededor se volvieron distantes, apagados, como si estuviera bajo el agua, ahogándose en traición y vergüenza. Kevin se acercó, preocupado. «Rena, ¿estás bien?», guardó el teléfono en su bolso, sacudiendo la cabeza violentamente. «Yo necesito irme a casa», jadeó, su voz apenas audible. Sin esperar respuesta, se abrió paso entre la multitud, ignorando las miradas confusas, ignorando los murmullos que ya empezaban a surgir a su alrededor. Cada paso que daba se sentía como moverse en arenas movedizas. Cada respiración quemaba sus pulmones. El camino a casa fue un borrón. Luces rojas, claxon de bocinas, su visión nublada por las lágrimas, su mente repitiendo las imágenes que nunca podría borrar. Clara, Noah, Ricky, su Clara. La niña que sostuvo durante fiebres, pesadillas, los peores días de sus vidas. La hija por la que se esforzó hasta el límite para proteger. ¿Cómo? ¿Cómo pudo hacer esto? Las manos de Rena se apretaron alrededor del volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Esto no fue solo un error. Esto no fue una rebeldía adolescente. Esto fue destrucción. Esto fue aniquilación. Y lo peor de todo, no fue solo la ruina de Clara. Fue la de Ricky. Fue la de Noah. Fue la de su familia. Sus rostros quedarían para siempre marcados con esta mancha, sus nombres arrastrados por cada arroyo, sus futuros obliterados antes incluso de tener la oportunidad de construirlos. La rabia que hervía dentro de Rena no era del tipo rápido y explosivo. Era lento. Estaba hirviendo a fuego lento. La estaba cocinando viva desde adentro.
Para cuando llegó al camino de entrada, su cuerpo temblaba de adrenalina. La casa estaba silenciosa, burlonamente ordinaria bajo el suave cielo vespertino. Dejó su bolso y su teléfono en el coche. Ya no los necesitaba. Solo necesitaba una cosa ahora. Entró a la cocina, sus ojos escaneando a ciegas hasta que se posaron en el bloque de cuchillos. El cuchillo brilló bajo la luz del techo como si la llamara. Sus dedos se envolvieron alrededor del mango con estremecedora facilidad. Se movió sin pensar, sin sentir. Una fuerza de la naturaleza ahora. Ya no Rina, la madre, la esposa, la proveedora. Arriba, risas ahogadas bajaban flotando desde la habitación de Clara. Le apuñaló el corazón, como una daga envenenada. Se reían, como si nada hubiera sucedido, como si no hubieran destruido todo. Cada paso en la escalera era un acto de voluntad, su corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en sus oídos. Respiraba entrecortada, superficialmente. Cuando llegó a la puerta, no tocó, no dudó, la abrió de golpe. Dentro, Clara, Ricky y Noah se congelaron a mitad de la conversación. La risa murió al instante, reemplazada por horror de ojos abiertos. La visión de Rena allí de pie, cuchillo en mano, ojos salvajes y rotos, era más aterradora que cualquier cosa que hubieran visto en sus peores pesadillas. «Mamá, por favor», lloró Clara inmediatamente, levantándose de un salto, manos arriba en señal de rendición. «Nosotros sabemos que cometimos un error. Por favor, lo sentimos». Ricky retrocedió, con la voz temblorosa. «No quisimos... Podemos arreglar esto, lo juro». Noah, con la voz quebrada, dijo: «Mamá, podemos irnos. Nos iremos lejos. Nadie lo sabrá. Comenzaremos de nuevo. Por favor». Pero Rina solo los miraba, respirando pesadamente, el pecho subiendo y bajando, como si hubiera corrido un maratón. Su voz, cuando finalmente salió, fue un susurro bajo y gutural. «Estás muerto para mí». «Wendy». Las palabras no fueron gritadas, no fueron dramáticas, fueron simplemente finales. El rostro de Clara se arrugó, las lágrimas cayendo por sus mejillas. «Mamá, por favor. Fuimos estúpidos. No pensamos». Rina dio un paso lento hacia adelante. «¿No pensaste?», escupió. «Nos destruiste». La rabia estalló. En un movimiento aterrador, Rena se lanzó primero hacia Ricky. El cuchillo perforó carne con un sonido nauseabundo. Ricky gritó, un sonido agudo que apenas duró antes de desplomarse, agarrándose el costado, con sangre brotando entre sus dedos. Noah gritó, corriendo hacia Rena para detenerla, pero ella se volvió hacia él como un animal salvaje, apuñalándolo con una precisión brutal y devastadora. Noah retrocedió tambaleándose, con los ojos abiertos de traición y terror, cayendo contra la pared mientras la sangre empapaba su camisa. Clara gritó, un sonido animal y crudo, y cayó de rodillas junto a Noah, tratando de detener la hemorragia con sus manos desnudas. «Mamá, por favor, por favor». Clara sollozó histéricamente. «Detente. Lo siento mucho». Pero Rena estaba más allá de escuchar, más allá de la razón. Ahora era solo angustia, solo desesperación. Se paró sobre Clara, el cuchillo goteando con sus pecados, su rostro retorcido en algo casi irreconocible. «Ya no puedo ver a la hija que crié», susurró con el corazón roto. «No eres ella, no eres ella». Clara la miró con ojos empapados de lágrimas, su voz temblando tanto que apenas era audible. «Lo siento, mamá. Lo siento». Sus últimas palabras, su súplica final. Rena hundió el cuchillo hacia abajo con un grito tan lleno de agonía que ni siquiera ella lo reconoció como propio. Clara jadeó, agarrándose el pecho, su cuerpo convulsionándose, su boca moviéndose en una disculpa silenciosa mientras su vida se desvanecía. Cuando todo terminó, la habitación quedó en un silencio mortal. El único sonido era el sollozo desgarrado y roto de Rena al dejar caer el cuchillo ensangrentado y caer de rodillas entre los cuerpos de sus hijos, su corazón. Su mundo ahora yacía sin vida a su alrededor. Aulló, un sonido de pura devastación, una madre lamentando la muerte de sus hijos por su propia mano. El suelo ensangrentado, la inocencia destrozada, el derrumbe de todo lo que había construido, la aplastaba bajo su inmenso, insoportable peso. Pasaron minutos, quizá horas. El tiempo ya no significaba nada. Finalmente, con manos temblorosas, se arrastró hacia donde su bolso todavía yacía abandonado en el coche. Sacó su teléfono. Sus dedos, resbaladizos con sangre, lucharon por marcar. 911. Cuando el operador respondió, la voz de Rena era un cascarón vacío. Necesito que vengan. Los maté. Mis hijos. Los maté». La voz del operador era calmada, tranquilizadora, tratando de hacer preguntas.
tratando de mantenerla en la línea. Pero Rina apenas escuchó. Permaneció en la línea solo el tiempo suficiente para dar la dirección antes de dejar caer el teléfono de su mano manchada de sangre. Luego, se sentó en los escalones delanteros esperando, balanceándose adelante y atrás, murmurando las mismas palabras una y otra vez. Lo siento, lo siento, lo siento, pero ninguna disculpa sería suficiente. No ahora. Nunca. Las sirenas atravesaron la noche como fantasmas llorones, sus luces azules y rojas cortando la oscuridad, pero Rina no se movió. Ella se sentó allí en los escalones del frente, sus manos inertes en su regazo, cubiertas de sangre que se secaba. Su vestido, que alguna vez fue de un azul marino vibrante, ahora estaba empapado en tonos de granate profundo, pegándose incómodamente a su piel. Su mente flotaba en algún lugar lejano, desvinculada del horror que había desatado. El coche patrulla se detuvo bruscamente frente a la casa. Los oficiales salieron de los vehículos, armas en mano, gritando órdenes que apenas registró. «Manos arriba, ahora». Lentamente, mecánicamente, Rina levantó sus manos ensangrentadas. No ofreció resistencia cuando se precipitaron hacia ella, golpeando su cara contra el concreto. La aspereza le rasgó la mejilla, pero no se inmutó. Las frías esposas de acero se cerraron alrededor de sus muñecas, con una finalidad que se sentía extrañamente misericordiosa. Mientras la levantaban, un oficial miró por la puerta abierta y se quedó helado. Su radio crepitó mientras retrocedía tambaleándose, con el rostro pálido. «Despacho. Múltiples víctimas. Envíen ambulancias. Es malo. Es realmente malo». Los oficiales trataron de proteger a Rina de la vista mientras la llevaban, pero ella no miró atrás. No tenía que hacerlo. Las imágenes ya estaban grabadas en su mente. La forma en que los ojos de Ricky se habían abierto de par en par por el shock. La manera en que Noah había exhalado su nombre con traición en los labios. El modo en que Clara, su pequeña Clara, había susurrado, «Lo siento», antes de irse. Nada podría ser peor que el infierno dentro de su propia cabeza. La colocaron en el asiento trasero del coche patrulla. La puerta se cerró de golpe, sellando su destino. Mientras el coche se alejaba de la casa que una vez había sido su santuario, Rina cerró los ojos y dejó que las lágrimas fluyeran, silenciosas, interminables. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, el teléfono de Tony sonó. Acababa de salir de una reunión tardía en el hotel, con el maletín colgado sobre un hombro, exhausto, pero ansioso por llegar a casa al día siguiente y sorprender a Rina y Clara. El número era desconocido. «¿Hola? ¿El señor Tony Carter?» «Sí. ¿Quién es?» «Soy el detective Wallace del departamento de policía de Crestview, señor. Me temo que necesitamos que regrese de inmediato. Es acerca de su familia». El corazón de Tony dio un vuelco. ¿Qué pasó? ¿Está Clara bien? ¿Rina?» La voz del detective era suave pero firme. «Señor, ha habido un incidente. Necesita ir al Hospital Memorial de Crestview, tan pronto como sea posible». Tony no recordaba el viaje de regreso. No recordaba pasar 2 semáforos en rojo, ni casi chocar con otro coche. Todo lo que recordaba era el creciente agujero de miedo dentro de él. Un agujero negro que amenazaba con devorarlo por completo. Cuando llegó al hospital, 2 oficiales lo encontraron en la puerta. Sus caras lo decían todo. «No», susurró Tony, tambaleándose hacia atrás. «No, no». De todos modos, lo dejaron entrar. Sus manos eran suaves pero insistentes. Vio los cuerpos primero, cubiertos con sábanas blancas, alineados uno al lado del otro en la morgue estéril y fría. Reconoció el cabello desordenado de Ricky asomándose por la sábana, las zapatillas familiares de Noah, y luego Clara, su hija, inmóvil, su rostro demasiado pálido, demasiado quieto. Tony se desplomó contra la pared, deslizándose hasta el suelo, sollozando como un niño roto. Su corazón se rompió dentro de su pecho y gimió. Un sonido tan crudo que hizo que incluso los oficiales más endurecidos se apartaran, avergonzados de presenciar un dolor tan insoportable. «¿Cómo?», jadeó entre sollozos. «¿Cómo pudo pasar esto?». Le dijeron todo, no con palabras crueles, no con detalles gráficos, pero suficiente para destruirlo. Su esposa, sus hijos, todos se fueron, todo por secretos que nunca vio. El juicio llegó rápidamente. Los medios devoraron la historia con hambre despiadada. Madre mata a hija e hijastro amantes en un ataque de ira por cintas filtradas. Vínculos familiares destrozados por lujuria prohibida y sangre. Periódicos, estaciones de televisión, redes sociales, todos tenían una opinión, pero nadie conocía la verdadera historia. No como Rina, no como Tony. Cuando Rina se presentó en el tribunal, no alegó locura. No lloró pidiendo simpatía. Se mantuvo erguida, o tan erguida como su cuerpo maltrecho le permitía,
y confesó todo. Les contó sobre la muerte de Tony, sobre criar a Clara sola, sobre el segundo matrimonio que pensó que los salvaría, sobre el descubrimiento accidental, sobre los videos, sobre la traición, sobre la rabia que la consumió. No lo dulcificó. Fracasé como madre, dijo Rina, con la voz ronca pero firme. Fracasé como esposa. Fracasé como ser humano. Y ahora debo vivir con eso. Tony se sentó en la primera fila, aferrando un pañuelo con los nudillos blancos, viendo a la mujer que había amado reducida a un cascarón vacío. Cuando mostraron los videos en la corte, las pruebas, Tony se derrumbó nuevamente, enterrando su rostro en sus manos mientras las imágenes parpadeaban en la pantalla. No culpaba a Rina. No sabía a quién culpar. Quizás a la vida, quizás a la muerte, quizás al agujero negro de la soledad que los había devorado a todos. El tribunal deliberó durante solo un día. La voz del juez era fría, casi mecánica, cuando pronunció el veredicto. Rina Carter, usted queda condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. No hubo vítores, ni suspiros, solo un pesado silencio. Cuando se llevaban a Rina esposada, se dio la vuelta una vez, no hacia la multitud, no hacia los reporteros, hacia Tony. Sus miradas se encontraron, y en ese breve momento no hicieron falta palabras. El perdón era imposible, pero el entendimiento, horrible, doloroso entendimiento, pasó entre ellos. Tony salió de la sala del tribunal sintiéndose como un fantasma, como si el mundo hubiera terminado y nadie se hubiera dado cuenta. En el aftermath, Tony vendió la casa. Donó todo lo que Clara había poseído, su ropa, sus libros, incluso sus juguetes de infancia, a la caridad. Quemó las fotos de la familia en una ceremonia privada en una colina solitaria, dejando que las cenizas se dispersaran en el viento. Dejó Crestview atrás. Se mudó a un pequeño pueblo donde nadie conocía su nombre, donde nadie susurraba cuando entraba en un restaurante, donde podía pretender por unas horas cada día que no había tenido una familia, que no había creído en segundas oportunidades. Mientras tanto, en prisión, Rina se desvanecía en la oscuridad. Pasaba sus días fregando suelos, doblando ropa, comiendo comidas insípidas bajo el zumbido de luces fluorescentes. Ella rechazó a los visitantes, rechazó las apelaciones. Pasaba cada noche despierta en una cama dura y estrecha, mirando el techo agrietado, reviviendo esa noche una y otra vez, hasta que los recuerdos se convertían en sueños, y los sueños en pesadillas. Lo último que hacía cada noche antes de que finalmente el sueño la consumiera, era susurrar la misma oración rota. Lo siento, lo siento, lo siento. Pero en el hueco y despiadado vacío que había creado, no quedaba nadie para escucharlo. Solo silencio, solo fantasmas. Solo el insoportable peso de lo que nunca podría deshacerse. Algunas tragedias no se escriben en un solo momento de locura. Se forjan lentamente a lo largo de años de heridas silenciosas, soledad enterrada, grietas invisibles que se ensanchan en silencio tras rostros sonrientes. La historia de Rina no se trataba solo de la ira incontrolable de una madre o los errores fatales de una hija. Se trataba de una familia ya rota, mucho antes de que se cometiera el primer pecado. Se trataba de los espacios vacíos que el dolor esculpe en el alma, espacios desesperados por amor, desesperados por escapar. Sí, que a veces se convierten en agujeros negros, succionando todo lo bueno hacia el olvido. Al final, no hubo villanos, solo víctimas. Clara, desesperada por una conexión, perdió su rumbo. Ricky y Noah, desorientados por el dolor y la confusión, siguieron un camino que apenas comprendían. Tony, cegado por la esperanza, ignoró las señales hasta que fue demasiado tarde. Y Rina se convirtió en la encarnación de cada dolor no expresado, cada grito reprimido, cada sueño roto. El mundo siguió adelante sin ellos. Nuevas familias se mudaron a su antiguo vecindario. Nuevas risas llenaron las calles. El escándalo se convirtió en otro titular sensacionalista olvidado con el tiempo. Pero para Tony, para Rina, para los recuerdos de Clara, Noah y Ricky, la historia nunca terminó. Vivía en cada silla vacía en la mesa del comedor, en cada tarjeta de cumpleaños sin abrir, en cada sueño que se convertía en pesadilla a mitad de camino. Un recordatorio de que a veces las mayores tragedias no nacen del odio. Nacen de amor, amor retorcido, amor traicionado, amor perdido para siempre. Y ningún tribunal, ninguna cárcel, ninguna disculpa podría jamás hacer retroceder el reloj. Ningún castigo podría volver a derramar la sangre ya derramada. Solo quedaba el silencio. Y en ese silencio, los fantasmas de una familia rota susurraban sus lamentos en la interminable noche indiferente.